antes que vos. O sea que Bueno, estuviste igual. Sí, a las corridas como No, decía. lo tenía con los virales están Claro. buenísimos. Ay, los están virales bárbaros. no se lo pierdan tampoco, los mensajes como dije recién, pero ahora vamos a tratar un tema que es muy importante, Sí, Roxana. sí, otro revés judicial para Telma. Sí, y a favor de Juan D'Artés hizo una exposición, en realidad Telma Fardín expuso su malestar en las redes sociales. Es complicado, Vero, porque Muy difícil está el tema. mientras más reveses tiene Telma Fardín, es como que más se afianza la posición de Juan D'Artés. Entonces, el caso va perdiendo fuerza a nivel social, digo, ¿no? Y a nivel ético, moral, y además va perdiendo fuerza a nivel legitimidad. Digo, tiene tantos reveses y ahora no podemos decir que sea por un tecnicismo. No, y justamente a eso se refirió Telma Fardín en un descargo que hizo en su cuenta de Instagram y que así lo cataloga muy bien, con esas palabras que vos, diferente, pero quiso decir lo mismo, Amalia, con referencia a lo que vos decías recién. ¿Qué dice Telma Fardín en su cuenta de Instagram? Hoy, el juez de Brasil, Ali Masloum, aceptó el pedido de la defensa de D'Artés para seguir dilatando las audiencias que faltan para terminar el juicio. O sea que mientras más tiempo pase, esto pierde validez, como bien decías. Porque evidentemente no quieren llegar al final, claramente. Esto pone en juego la prescriptibilidad del delito. Claro, porque esto prescribe. Ustedes saben que todos los casos de abuso sexual en algún momento prescribe. Entonces, al dilatar el tiempo, y eso es lo que además está relacionado, perdón, Vero, está relacionado con un tema de tiempo, justamente. Es decir, hay casos que, Roxana lo va a saber explicar mejor, pero hay casos en los que ya pasa un determinado tiempo y ya no tenés una cuestión hasta fáctica para probar desde hasta lo material, ¿no? Desde ADN, exacto, todo. Reconstrucción del hecho, porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, los detalles se van mezclando y es un berenjenal, la verdad, salir de ahí, ¿no? Y por eso también hay un gran cuestionamiento cuando las que son todas las mujeres y hombres también, que sufren abuso sexual y que después se cuestiona el tiempo en que tardan en hacer la denuncia. Eso tiene que cambiar, señores, porque, como siempre digo, uno denuncia cuando está preparado psicológicamente sobre todas las cosas. Bueno, eso es lo más importante. Por supuesto, ella hace un descaro, dice cuánto más hay que soportar, cuántas son las pericias suficientes que hay que tener en cuenta, los años van aguantando, cuánto es el escarnio que pueden someterse. Bueno, esto es extenso lo que dice Telma Fardín y expone en su cuenta de Instagram, pero para hablar de esto y los detalles de cómo está la causa y cómo va a seguir, la tenemos entonces sí a la abogada Carla Junqueira. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este fuerte revés, ¿no?, a favor de Juan D'Artés y el descargo de Telma Fardín que provoca aún más el malestar. ¿Qué es lo que puede suceder a partir de esto? En realidad no es un fuerte revés en favor de ellos. Lo que pasó es que ellos presentaron un recurso contra la última decisión del tribunal que asentó la competencia en la justicia federal. Ellos siguen peleando por la competencia de la justicia ordinaria porque es una forma de, cuestionando la competencia, no entrar en la parte del mérito. Entonces nosotros hace un mes más o menos logramos asentar la competencia de la justicia federal y seguir el encaminamiento del juicio penal. Ellos recorrieron de esta decisión y pidieron la suspensión del juicio de vuelta. No sé si... Sí, es como que hay muchos tecnicismos dando vuelta con respecto al caso. ¿Por qué es tan complicado? Porque es como decíamos nosotras hace un ratito nada más. Esto le va quitando peso y legitimidad a la denuncia de Telma de alguna manera. Al contrario. ¿Sí? Desde el punto de vista jurídico-procesual, esto demuestra más una evidencia de que el acusado no quiere presentarse frente a justicia. Ahora, doctora, esto tiene que ver casi con una conducta repetitiva de la justicia brasileña respecto de sus ciudadanos, ¿no? Ese amparo que, más allá de lo que hagan, tiene sobre la nacionalidad del ciudadano en cuestión, ¿no? Claro, esto que es feo para el país y justamente por eso nosotros presentamos la internacionalidad del tema para demostrar que el Brasil tiene un compromiso internacional judicial y que el hecho de que el acusado se utilice de mecanismos procesales
para lograr pasos dilatorios en el juicio, no habla bien del país. Entonces lo que pasa es que hasta el momento, la gran verdad es que hasta el momento el acusado no se presentó a ninguna justicia de ningún país, porque no se presentó. No es que se presentó y fue juzgado, no se presentó, sea porque escapó de un país, sea porque no se presenta a ser juzgado por el mérito, porque tiene un montón de recursos procesales. Telma se presentó, Telma fue a decir su testimonio, Telma pasó 4 horas declarando, Telma fue escuchada por profesionales que le dijeron que estaba hablando la verdad. Hay informes de profesionales ahí. A mí lo que me resulta, Carla, difícil y complejo es si hay tantos elementos, si realmente fue citado tantas veces. Digo, ¿cómo no puede haber una orden más estricta de alguna manera llamar al acusado a que declare definitivamente? Más allá de que la justicia vaya desestimando esto, porque lo que yo le decía era, no es que a nosotros nos da la sensación. Digo, si la justicia permanentemente está a merced de Juan D'Artés, es como que la justicia institucionalmente pierde peso, ya sea más allá de Brasil o no. ¿No? Digo, ¿cómo puede ser? El proceso penal... ¿No faltan elementos acusatorios? No, mira, hay una instrucción probatoria que está encaminada. Entonces, Telma fue escuchada y los testigos de Telma hicieron sus testimonios. Cuando estábamos por avanzar en escuchar el acusado y sus testigos, ellos pidieron la suspensión del proceso por competencia. Recorrieron a un tribunal. Nosotros ganamos en el tribunal. Tenemos una decisión favorable. Ellos, dentro del plazo legal que tienen un plazo legal para recurrir a esta decisión desfavorable a ellos. Ellos recurrieron de esta decisión y además pidieron para suspender de vuelta el expediente mientras se juzga este recurso que presentaron de nuestra decisión. Carla, claro, sí. Pero digo, que Juan D'Artés no se presente, o sea, ha sido citado y no se presentó, pero que no se presente, o sea, eso queda así como en la nada, ya lo habrán llamado más de una vez y no se presentó, pero digo, penalmente a él, ¿cómo le cae? ¿No agrava su situación? Claro, eso es a lo que yo voy, digo, ¿cuál es la operatoria de libertad? Digo, me imagino que hay un montón de figuras jurídicas. De que él decide, no me presento a declarar. Que lo deben amparar, ¿no? Obviamente tiene que tener algún amparo judicial para no ir, para decir, bueno, no voy y me tomo hasta último momento, pero... sí, se utiliza... Falta un cierto rigor, ¿o no? No está cometiendo ningún acto de ilegalidad. Está utilizando todos los recursos judiciales, procesales. Esperando la prescripción. O sea, tratando de no tener que presentarse. Y en el caso de que prescriba, Carla, ponele en el peor de los casos. No se presenta, la defensa de D'Artés encuentra un montón de recovecos, hace que el caso prescriba. Pasa esto. ¿Se puede apelar a una corte internacional, por ejemplo? No sé, se me ocurre Amnesty. Algo más claro, una corte de derechos humanos. Por ejemplo. Se puede, no descartamos la posibilidad. Hay precedentes, inclusive en Brasil, de que se apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Brasil fue condenado dejó de cumplir su obligación de prestar asistencia de derechos humanos a una ciudadana, que es un caso muy conocido que se llama Ley María de la Peña, que es la ley de protección de violencia doméstica en Brasil. Fue un caso que judicialmente el sistema judicial brasileño no provió la jurisdicción necesaria de protección contra violencia doméstica y fue condenado en la Corte Internacional de Derechos Humanos y es una posibilidad que estamos estudiando. ¿Sabes por qué te digo, Carla? Y yo ya con esto termino mi alocución y mi intervención. Es porque yo siento, y cuidado que soy el mensajero, lo voy a decir porque creo que nadie en los medios se anima a decirlo.
gran parte de la sociedad argentina no le creyó a Telma. No le cree a Telma. Incluso cree que exageraron las cosas. Creo que el colectivo de actrices no la ayudó para nada en cuanto a su caso. Y la pregunta, no mates al mensajero, no maten al mensajero. Yo te lo pregunto, obviamente vos sos, puede parecer muy obvia la pregunta, vos sos su abogada defensora. Pero te tengo que preguntar porque en definitiva muchas mujeres hemos pasado por distintas situaciones de acoso, de abuso. Y te lo pregunto así, derecho. ¿Vos le creés a Telma Fardín? ¿Creés en lo que está denunciando Telma Fardín? Porque es muy difícil imaginarse que en ninguna sede de la justicia de diferentes países esto haya tenido asidero. ¿Vos estás convencida de lo que está, de todo lo que dice Telma Fardín? Yo como su abogada evidentemente la creo, pero además de la creer en ella y de esta relación subjetiva, yo soy una profesional que tengo experiencia en estos casos y sé muy bien cuando una mujer miente y cuando una mujer dice la verdad. Yo la creo, obviamente la creo, y la justicia no es que no la cree. Si no la creyera, no hubiera siquiera iniciado un juicio penal. Bien. La justicia para iniciar un juicio penal en 3 países distintos, escuchó profesionales que hay una preliminar de admisibilidad de un juicio penal, hay una investigación a indicios. O sea, si no hubiera nada de indicios, si nadie la creyera, jamás ella hubiera logrado iniciar un juicio penal. Doctora, trámites en 3 países. Perfecto, claro. Carla, eso era lo que yo quería. Quería escucharlo de vos, de tu palabra, de tu boca, porque la verdad es que para muchos el tema Fardín fue complicado acá en la Argentina. Entonces, una voz experimentada, en realidad va más allá de todo. Tu declaración es importante. Que vos digas, sí, yo le creo como profesional acostumbrada a tratar estos casos, me parece sumamente importante para el caso y como mensaje social. Le iba a preguntar, doctora, ¿qué plazos quedan para la prescripción aún? Son 2 tipos de prescripciones que existen en Brasil. Hay una prescripción que es abstrata, que son 12 años después del hecho, entonces hay que contar 12 años a partir de 2009. Y hay una prescripción concreta que se aplica en el caso concreto, depender de la sentencia que es aplicada en el caso. Entonces, en este caso tendríamos... una es procesal y la otra tiene que ver con el caso en cuestión. Claro, teníamos la abstrata que termina al final de este año y después, si él va a ser condenado o no, se va a la cárcel o no, se aplica otra prescripción. Entonces, hay un riesgo grande de prescripción en este caso, ¿no? Lo que sí llama la atención es por qué tantos recursos de la... Claro. Carla, doctora, yo le quiero preguntar lo siguiente, y esto es para generalizar, corriendo un poquito quizás el tema de Telma Fardín, pero usted, doctora, que está al frente de estos casos de abuso, que se dilate tanto esta cuestión, ¿no? Cuando una denunciante por abuso sexual que tiene temor a que prescriba las denuncias y demás, ¿cómo queda ante la sociedad, ante las mujeres y los hombres, varones, niñas y niños que son abusados? ¿Cómo cree usted que lo ven? Porque entonces uno no se anima a denunciar nunca. Claro. Porque tiene miedo, porque al final en la justicia no pasa nada, porque no, me van a decir que no, que vuelva el año que viene y demás. De hecho, lo expone Telma Fardín en su descargo y dice, la verdad que la justicia es injusta, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Bueno, yo quiero saber su mirada frente a esta actitud, a este accionar de la justicia para la mirada de todas aquellas víctimas por abuso sexual. No hay duda que es una perversidad del sistema y que para estos casos no exista todavía algún tipo de recurso sumario o de rito sumario para que las víctimas puedan tener algún tipo de compensación civil por lo que pasó. Es un recado que manda el sistema. Infelizmente, Brasil es un país que asumió compromisos internacionales de protección de la mujer contra la violencia de género, que es el caso,
y entre los tres poderes, el Poder Judiciario a veces no puede garantizar que el propio país cumpla su compromiso internacional. Claro, ¿no? claro. Y esto, claro, manda un recado al mundo cómo el país está tratando a las víctimas de violencia de género. Claro. Es muy complicado, es muy complicado. complejo. Gracias, doctora Carla Junqueira. Estamos atentos a todo lo que surga respecto de esta causa. Gracias. Muchas gracias, un placer. Sigue Berito. Seguimos ahora entonces, Marianita, te mando un saludo, les mandamos un beso muy grande a Marianita, obvio. que mañana seguramente va a estar con nosotros nuevamente.